Libro de Jeremías, capítulo 2. Vamos a leer solo un versículo, el verso 13. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor por siempre. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Si le ha encontrado, mire a su hermano que está al lado, y si no le ha encontrado, ayúdenlo. La idea es que todos podamos compartir la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Creo que ya todos le encontraron. Confirmen con un amén los que han encontrado la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Por la palabra del Señor somos todos bendecidos. Tenía un dilema personal al momento de traer esta palabra que el Señor había puesto en mi corazón, porque creo que en el desarrollo o en lo que significa esta palabra, en su contexto, lo sentía un poco alejado de lo que es el lema. Y en lo personal trato en cada ocasión de empaparme de la visión de quien me invita para poder pedirle al Señor y transmitir algo conforme a lo que sus líderes están viendo que es lo que necesitan. Y tenía este dilema, pero durante todo el culto, en una de las obras de teatro o en una de las exhortaciones de algunos hermanos, sentía que una y otra vez el Señor iba confirmando esta palabra. Y eso me alegra. Y si vamos a ella, en el libro de Jeremías, nosotros podemos ver a un pueblo totalmente corrompido. El profeta Jeremías surge en el reino del sur, en el reino de Judá, en una época donde el pueblo de Judá se había alejado completamente de Dios. El pueblo de Judá estaba adorando en el templo del Señor a nuestro Dios, pero sin embargo afuera, en sus plazas, alrededor de la ciudad, estaban quemando incienso a otros dioses e incluso dejando a los hijos, sacrificándoles en los brazos de Moloc. Lo que veíamos en el pueblo de Israel, en la época que se levantó Jeremías, era la decadencia total de un pueblo que se ha olvidado del Señor y de su ley. Bendito sea el Señor. Y en medio de ese pueblo Dios levanta a un joven, Jeremías, y si bien él estaba dedicado al sacerdocio, lo levanta como profeta para hablar una y otra vez al pueblo. Y eso es lo que es la palabra del Señor. Es la profeta mayor que una y otra vez habla a nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Por eso es que por medio de este versículo, del cual Jeremías comenzó a exhortar al pueblo de Judá, hoy el Señor nos va a hablar a nosotros. Y mediante este versículo vamos a ver dos errores que nos alejan del Señor y que por consiguiente nos hacen vivir, tal como decía la reflexión de Sarmiento, al lado de la roca, pero no en la roca. Bendito sea el Señor. Y el primer error que podemos ver en este texto es que hay dos males, dos errores que ha cometido el pueblo. Y el primero es que dejaron al Señor la fuente de agua viva. Bendito sea el Señor. Nos damos cuenta que así como vivía el pueblo de Judá, hoy en día también está la tentación de que la iglesia, y lo vemos también en nuestra sociedad, de que viva una vida totalmente decadente y alejada de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vemos a las personas que han dejado a Dios como última opción y no se han dedicado a pensar que el Dios creador del cielo y la tierra es la única fuente de agua viva que puede saciar nuestra sed. Bendito sea el Señor.
Vemos a la gente yendo por otros caminos, buscando su felicidad en algunos otros lugares, o viviendo como si no existiera alguien o algo que pudiera realmente satisfacerlo. Es una sociedad que ha abandonado totalmente la fuente de agua viva. Nos damos cuenta que hoy en día hay muchas personas que buscan la felicidad en cosas vanas y que al último, hemos visto esos testimonios en nuestra iglesia, ¿verdad? A veces agotan todas las posibilidades y luego al final, cuando ya no existe ni una posibilidad, llegan al Señor a ver si es que algo puede pasar. Y por la gracia del Señor hemos visto que vidas son transformadas y que el Señor da nueva vida a aquellos que le buscan. Pero de una manera natural la gente está abandonando esta fuente de agua viva. En la época los hombres vivían para obtener el favor del rey. Los profetas que habían en la época eran hombres y mujeres que se dedicaban a hablar solamente lo que el rey le gustaba, para que les diera un aporte, una comisión y vivieran ahí cerca del palacio real. Y todos esos hombres y mujeres de la antigüedad se alejaron de la ley del Señor y de lo que Él pretendía para su vida. Hay un eje muy importante, hay tres grupos de personas que son muy importantes en el Antiguo Testamento, que son las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y a cada uno de ellos, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá también, lo habían olvidado completamente. Leemos en la historia antigua muchos pasajes en donde las viudas no tenían que comer, o donde vemos que los huérfanos andaban en las calles mendigando. Y en la Escritura una y otra vez se repiten esos pasajes, porque el pueblo se había olvidado de la fuente de agua viva y de la ley del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y nos damos cuenta que hoy en día pareciera ser que no estamos tan alejados de ese cuadro bíblico que nos muestra el libro de Jeremías. Hoy en día hay muchas personas que han abandonado la fuente de agua viva a Dios y han intentado saciar su sed en las cosas terrenales. Lo vemos sobre todo en las redes sociales. No sé si se ha dado usted cuenta, pero a veces las redes sociales son para impresionar lo que tenemos, muchas veces. Y sabe que me acordaba de esto porque hay personas que viven de los likes que reciben, o preocupados de una y otra vez de ver qué cosas publicar o repostear que puedan producir más reacciones alrededor y ser aceptados dentro de nuestros círculos sociales. Me acordaba, mientras meditaba en esto, de Facundo Cabral, un cantautor argentino que dice: gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Y a veces las redes sociales se han vuelto una cárcel y muchas personas las buscan tratando de saciar esa sed de aceptación y de plenitud que jamás podrán encontrar en esos lugares, porque nos hemos apartado de la fuente de agua viva. Bendito sea el Señor. Es por eso que debemos orar al Señor cada día, pidiéndole que nos ayude a reconocerle como nuestro verdadero Señor y Salvador. Porque una cosa es vivir esta vida religiosa a la cual muchos ya estamos acostumbrados, pero la otra es tener una relación íntima y genuina y verdadera con el Señor. Recién nos exhortaba por medio de Víctor, o si es que no me equivoco, por medio de Franco, que quizá muchos hemos estado en los templos viviendo una doble vida. En el templo somos de una manera, pero fuera del templo solo el Señor sabe qué tan necesitado y qué tan alejado puedas estar de Él. Bendito sea el Señor. Así también como orar, debemos estudiar diligentemente la palabra del Señor, para que la palabra nos conduzca a la única fuente de agua viva, que es nuestro Dios. Y debemos estudiar toda la palabra, no lo que necesariamente nosotros creamos que es lo que nos conviene, sino que estudiar toda la Escritura y aplicar lo que en ella nos enseña. ¿Por qué no ayunar para aumentar nuestra intimidad con el Señor? Entendiendo que el ayuno es el deseo de apartarnos de este mundo y consagrarnos al Señor. Y no necesariamente es una huelga de hambre, porque a veces ayunamos
de tal hora a tal hora no comemos alimentos, pero ¿cuántas veces hemos ayunado para aprender a perdonar a esa persona que nos ha ofendido? Bendito sea el Señor. ¿O cuántas veces hemos ayunado, enojado con algún hermano, con alguna hermana, o con el líder o con el pastor? ¿Y será ese el ayuno que el Señor espera de cada uno de nosotros? Bendito sea el Señor. La palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 58 en el versículo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que corrompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Porque cuando vivimos ese ayuno del Señor, mire lo que pasa. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Bendito sea el Señor. El ayuno, amado o amada, no es solo abstenerse de comer en un lapso de tiempo, sino que realmente mostrar un corazón que está inclinado a la voluntad del Señor, desatar esas ligaduras que nos atan. Muchas veces si hemos tenido algún problema con algún hermano o una hermana, el no esperar que aquel hombre o mujer te pida perdón, sino que tú ir en el nombre del Señor y decirle: déjame desatar y déjame perdonarte también, y que podamos vivir esta vida conforme a la voluntad del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Eso es lo que el Señor espera, que volvamos a la fuente de agua viva. Pero muchas veces nos hemos dejado engañar por lo que nos ofrece este mundo. David Platt, un pastor estadounidense que escribe unos libros maravillosos, escribió en su libro Sígueme acerca de este pasaje de la satisfacción en el Señor. Dice: el problema de muchos de nosotros es que vemos a Jesús como el único que puede salvarnos de nuestro pecado, pero olvidamos que también Él es el único que puede satisfacer plenamente nuestra alma. Como resultado, ponemos nuestra fe en Jesús y confiamos en su perdón, pero carecemos del sentimiento por Cristo que proviene de la satisfacción en Él. Bendito sea el Señor. Y cuando leía esto me llamaba profundamente la atención y me llevaba a hacer preguntas que me hacían poner incómodo y reflexionar en mi vida cristiana. Y la primera pregunta que me hacía cuando analizaba esto es: ¿qué es Jesús para ti? ¿O quién es Jesús para ti? Bendito sea el Señor. ¿Es solo un Salvador que lo queremos aceptar como Salvador para que nos salve del infierno? ¿O es ese amado que satisface completamente nuestra alma? Bendito sea el Señor. Hoy pregunto, juventud de la séptima vez, ¿quién es Jesús para ti? Bendito sea el Señor. ¿Es aquel Salvador al cual te aferras para escapar del infierno que muchas veces se nos ha predicado? ¿O es ese amoroso Maestro que te habla una y otra vez y con cual tienes intimidad en oración? ¿Con el que deseas pasar tiempo cada día para que Él satisfaga completamente tu alma? Bendito sea el Señor. Porque si lo vemos solamente como un Salvador, vamos a vagar errantes con sed. Porque Él no va a ser quien satisface nuestra alma, va a ser ese comodín. Y disculpa que lo diga de esta manera tan fuerte, pero a veces lo vemos así, que el Señor es como ese comodín para salvarnos en el día de la destrucción. Pero el Señor es mucho más que eso, amado, amada. El Señor es nuestra plenitud. No nos damos cuenta, pero hay tantas maneras en que podemos satisfacernos y que Él llena nuestra alma y nos da deleite como nada en el mundo se puede comparar. Yo no sé si le ha pasado a usted cuando ha llegado cansado, agotado o en pruebas o en aflicciones y comienza a arrodillarse y no basta que diga una palabra y el Espíritu Santo comienza a manifestarse en su corazón y comienza a darle esa plenitud que muchas veces no encontramos en este mundo. En
esa situación que estamos cansados, ahogados, llenos de problemas, pero que al momento de abrir la palabra del Señor pareciera que todo lo que escribieron esos hombres es para nuestra situación, porque el Señor está hablando y satisfaciendo a nuestra condición. Bendito sea nuestro Dios. Me acuerdo cuando pensamos en esta fuente de agua viva, cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Vamos a ese pasaje en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. En esa ocasión Jesús le dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Bendito sea el Señor. Solo el Señor es nuestra fuente de agua viva. Solo Él puede saciar nuestra necesidad. Os recordamos también el Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el versículo 35, donde dice: yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Porque como yo les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Bendito sea el Señor. Es por eso que quisiera plantearte esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es solo un Salvador? ¿O es ese Señor que puede satisfacer toda tu alma todos los días de tu vida? Bendito sea nuestro Dios. Ese es el error que muchas veces vivió el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, y al cual nosotros estamos tentados como iglesia de Cristo, a apartarnos de la fuente de agua viva. Bendito sea el Señor. Pero hay un segundo error que comete el pueblo de Israel y que también muchas veces cometemos nosotros, y que es el siguiente, volviendo al texto de Jeremías: me han dejado a mí la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El segundo error es que nos hemos alejado del Señor, que es la fuente de agua viva, y hemos intentado encontrar en otras cosas lo que solo Él puede darnos. Y nos podemos dar cuenta que en la época en que Jeremías habla, esta ilustración es tan importante, es tan clara, porque en una zona tan desértica como era aquel lugar, el agua era vital para vivir. Por eso es que vemos en la antigüedad, en distintos pasajes bíblicos, cómo una y otra vez cavaban pozos esperando encontrar agua. Así lo hizo Abraham y otros más. En la historia bíblica usted puede ver que constantemente cavan pozos, porque el agua era garantía de una buena calidad de vida. Pero sin embargo, en esta ilustración no se dice cavaron para sí pozos, sino que dice cavaron cisternas, porque hay una diferencia entre los pozos y las cisternas. Los pozos usted los cava y llega a la napa subterránea, de la cual fluye agua y se está renovando constantemente. Usted la saca y después fluye agua de la napa subterránea y ahí está ese renuevo. Pero sin embargo, las cisternas son estanques de agua, no producen agua. Es un estanque de tierra para que usted pueda echar agua y después sacarlas. De tal manera que si usted echa agua, pasa una semana y esa agua se empieza a estancar, y usted sabe lo que pasa con el agua estancada. Comienzan a aparecer microorganismos que comienzan a contaminar el agua. De tal manera que las cisternas solo servían quizá para los cultivos, pero no servían para el consumo humano, para saciar la sed natural. Y había otro problema que Jeremías dice: y estas cisternas rotas ni siquiera contienen agua. Bendito sea el Señor. Y nos damos cuenta que esta ilustración que ocupa Jeremías es una ilustración para comparar que el pueblo de Judá se había alejado de Dios, que era la fuente de agua viva, y las cisternas que habían cavado era la adoración a los otros dioses que estaban comenzando a adorar. Y hoy en día tendremos dioses que quizá como iglesia o como juventud estemos adorando. Nosotros crecemos en una cultura monoteísta,
Por tanto, creemos que solo Dios es nuestro Dios. Pero la verdad es que en nuestro corazón, quizá por ahí medio escondido, encontramos algunos ídolos que han hecho su altar en nuestro corazón, y que el Señor nos ayude. Por eso es que me gustaría mostrarle 5 cisternas rotas de esta vida natural. Una de ellas es el éxito económico. Porque hay muchas personas que han tratado de saciar esa sed con el éxito económico. Con tener el auto del año, con tener el mejor auto o la casa más bonita, que pueda quizás ser la envidia de muchas personas. Y han dedicado esfuerzos, tiempo y muchos recursos en el éxito económico. Pero al cabo del día es una cisterna rota que no contiene agua. Bendito sea el Señor. Otra cisterna rota es una carrera profesional. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos de nosotros hemos sido presas de los paradigmas de nuestra generación. ¿Por qué digo esto? Porque conforme cambian las generaciones, cambian también los paradigmas. El paradigma de la generación de mis abuelos era formar hijos que fueran buenas personas. No sé si lo ha escuchado usted, de mi abuelita. No, pero yo agradezco que mi hijo, mi hija es una buena persona. Son hombres y mujeres buenos. Yo he escuchado eso muchas veces de distintos abuelitos. Y en mi iglesia vaya que hay abuelitos también. El paradigma de mis padres, al menos, era que como a ellos les había tocado un mundo y un trabajo tan sufrido, tan demandado, de tanto esfuerzo, el paradigma es: yo quiero tener hijos que sean profesionales. ¿Usted escuchó eso alguna vez de su padre o de su madre? No, hijo, yo quiero que usted sea profesional para que a usted no le cueste tanto la vida. El paradigma de nuestra generación es que queremos que nuestros hijos sean felices. ¿Lo ha escuchado usted? Han cambiado los paradigmas y muchas veces nosotros hemos sido presos del paradigma que nuestros padres nos decían: yo quiero que mi hijo sea profesional para que le vaya bien en la vida, para que no le cueste tanto. Y es por eso que el estudio y el éxito académico se ha transformado en una cisterna rota que no contiene agua en el caso de muchos jóvenes y jovencitas de nuestra iglesia. El deseo de tener una carrera profesional para hacer feliz a nuestra familia ha hecho que muchos jóvenes señoritas, a la hora del culto, cuando tienen un examen o una prueba al día siguiente, se quedan en sus casas para que les vaya bien. Y ahí es donde comenzamos a ver que es una cisterna rota, porque puede venirle bien esa tarde de estudio, pero si ya lo hizo una vez, después la siguiente da lo mismo. A la tercera, a la cuarta ya no da ni vergüenza. A la quinta, a la sexta no le avisamos ni al jefe de coro. No, si mi pastor y el jefe de coro saben que yo estoy estudiando, entonces saben que al otro día tengo prueba. Y al fin y al cabo comienza a ser una espiral que hace que muchos jóvenes y señoritas al final llegan a ese éxito académico, pero a costa de haber hipotecado su relación con el Señor y su constancia en la obra del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Muchos jóvenes y señoritas hoy en día, o incluso hermanos, son profesionales en nuestros templos, pero uno nota que son cristianos donde no hay compromiso con la obra del Señor. Muchas veces llegan a mitad del culto del día domingo a sentarse a escuchar la palabra del Señor, a comerse el alimento del día domingo y a vivir su vida tan normal para volver a alimentarse al culto del día domingo siguiente. Una vida raquítica espiritualmente, que no ha sido dedicada completamente al servicio del Señor. Esta también es una cisterna rota que no contiene agua. Y el Señor está hablando a tu necesidad, porque probablemente muchos de nosotros hemos sido la primera generación de jóvenes que ha llegado a la universidad. Y gloria al Señor por eso. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor llame a su iglesia, todos esos títulos van a quedar en este lugar. Y los que se van a ir con el Señor va a ser la iglesia redimida, que solo ha visto en el Señor la fuente de agua viva que satisface nuestra necesidad. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor para siempre. Una tercera cisterna rota que muchas veces tenemos los jóvenes es conseguir un idóneo o una idónea.
No sé si le ha pasado a usted, pero en esta sociedad tan carente de afectos, muchas veces necesitamos el tener esa compañía que nos haga sentir bien, que nos haga sentir amado. Pero más de algunos de nosotros hemos visto cuando hay una relación dentro del templo y cuando se quiebra esa relación y uno de los dos se queda en el camino. Bendito sea el Señor, porque a veces ese deseo de ser amado y buen deseo de ser amado y de encontrar una pareja con la cual pueda servir al Señor se transforma en un ídolo, porque comienzas a dedicar más tiempo a eso, más recursos a eso, más de tu corazón a eso y dejas a la fuente de agua viva. Bendito sea el Señor. Muchas veces, estando en los momentos de pololeo, hay pololos que no oran o que no buscan al Señor en pareja. Y yo no digo que esté mal ponerse en pareja por ningún motivo. El Señor me ha dado una esposa maravillosa que me ha bendecido completamente. Y hay aquellos que estamos casados con una persona que ama al Señor, creo que podemos dar testimonio que cuando uno se siente en una prueba, la otra persona lo lleva para arriba, ora por uno y le da fuerza. ¿Es así o no es así, los hermanos que estamos casados? Amén. Dios bendiga a esos esposos, esposas que nos acercan al Señor. Es bueno, pero cuando le das más prioridad a esa relación sentimental, se transforma en un ídolo, que es una cisterna rota que no contiene agua y que nunca va a saciar tu sed. Bendito sea el Señor. Una cuarta cisterna rota que hemos visto hoy en día es un falso evangelio. Bendito sea el Señor. Hoy en día no es raro encontrar lugares donde se adultere la doctrina. Y tristemente, déjeme decirle que me ha tocado recorrer muchísimos lugares y estar en muchas reuniones también, porque uno no solo recorre lugares donde el ministerio juvenil lo llama, sino que también dentro de mi iglesia visitamos muchos lugares. Y las iglesias que tienen actividad, uno va teniendo cultos, congregaciones, confraternidad y muchas cosas más. Y tristemente he visto que en algunos lugares hay doctrinas que se están mezclando en la iglesia. Sobre todo una que me parece muy peligrosa es la doctrina del neopentecostalismo, que está entrando en nuestras iglesias. Y podemos mirar para el lado así como, ¿qué está diciendo? Pero la verdad es que así es. Hoy en día el evangelio barato que se está predicando en algunos lados, donde se muestra a Dios como un genio de la lámpara que va a cumplir todos nuestros deseos, pareciera ser más común. Pero cuando uno va a la Escritura, se encuentra con Jesús una y otra vez haciendo demandas para que nosotros entreguemos a Él nuestro amor sacrificial completamente. Y si tu cristianismo, amado o amada, no te está obligando a perdonar al que te hace daño y a servir a tu prójimo, eso no es cristianismo. Porque el cristianismo se trata en entregarnos, así como Jesús se entregó por los demás, nosotros debemos entregarnos completamente para servir a los demás. Y hoy en día hay muchos que con eslogan y frases cliché llaman la atención, lo mejor está por venir. O dice, ven aquí, decláralo, decrétalo, recibe tu milagro, o ven por tu profecía. Y son frases bonitas, pero que al final del culto probablemente te van a dejar con la misma sed, porque solo son emociones que se mueven por el momento, pero no es la verdadera fuente de agua viva. Porque cuando alguien llega y dice, lo mejor está por venir, yo le puedo decir, de ninguna manera lo mejor está por venir, porque lo mejor ya vino, y que es el Espíritu Santo que fue dado a la iglesia, que no es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. No hay nada que pueda ser mejor que el Espíritu Santo, y eso ya vino y está en la iglesia. Ni siquiera hay que conjurarlo para que llegue, porque cuando usted que ha sido bautizado en el Espíritu Santo llega al templo, el Espíritu Santo llegó con usted a ese culto. Por eso hay muchos lugares donde se hacen estas invocaciones del Espíritu amado. Si usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo, no tiene que llamarlo, porque el Espíritu mora en usted y mora en mí. Bendito sea el Señor. Es por eso que no debemos dejarnos guiar por esta cisterna rota, que es una falsa doctrina del Evangelio, que nos va a dar frases muy bonitas y que por lo general los predicadores parecen coaching y motivadores.
pero al cabo del día vas a seguir con la misma sed, porque es una cisterna rota que no retiene el agua. Bendito sea el Señor. Una quinta cisterna que también me parece muy peligrosa es la cisterna del activismo religioso. Bendito sea el Señor. Y esta cisterna rota es peligrosísima porque está muy bien camuflada dentro de nuestros templos. Bendito sea el Señor. La cisterna del activismo siempre está al borde de ser buena y de ser mala, porque necesitamos congregarnos, juntarnos, vernos como iglesia, ser comunidad. Pero también está al borde de ser mala porque el activismo te agota, te hace caer en la monotonía y en la rutina. Entonces está siempre al borde del activismo. ¿Y qué es lo que define si es bueno o si es malo? Básicamente lo que lo define es el corazón de las personas y el por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Porque hay muchas personas que vienen a la iglesia y que hacen cosas muy buenas, pero con el corazón incorrecto. Y nos damos cuenta que es una cisterna rota cuando vemos a aquel predicador que se baja del altar contando a todas las personas que pasaron en su llamado o haciendo alarde de su oratoria por las personas que oraron. Y en realidad es una cisterna rota porque estás quitándole la gloria a Dios y estás satisfaciendo solamente tu ego como predicador o como predicadora. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor es poderosa, es eficaz, es emocionante, es maravillosa. Pero la palabra del Señor es producir transformación en nuestros corazones. Y no necesariamente emocionarnos. Hay palabras del Señor que van a ser duras y que van a ser un momento de corrección para ti como iglesia, pero esa palabra va a ser una fuente de agua viva porque va a producir en ti vida y satisfacción en el Señor. Y puede ser una palabra muy dura que no va a producir ni una lágrima, pero que puede producir transformación de tu vida para gloria del Señor. Y así también van a haber palabras que te van a abrazar y te van a bendecir, y que vas a soltar lágrimas y te vas a derramar delante de la presencia del Señor, y eso está muy bien, pero no necesariamente la palabra es para hacer que todos lloren o para que todos pasen, porque la palabra es para transformación y vida de la iglesia. ¿Cuál sea el momento? Solamente el Señor lo sabe. Y confiamos en que el Señor inspirará a los predicadores para dar, conforme a la necesidad de la iglesia, una palabra fresca a cada una de las congregaciones. Pero también esa apariencia del activismo se ve en aquella persona que lleva una caja de mercadería y que participa de la misericordia, pero que es incapaz de hacerlo sin publicarlo en sus redes sociales. Lleva un acto de misericordia, se subió 3 selfies de lo que está haciendo. Y esa es solo para aparentar delante de los demás. Y esa acción de misericordia que es tan buena termina siendo una cisterna rota porque lo único que busca es la satisfacción personal. Bendito sea el Señor. O como aquella persona que va a atender a la gente en situación de calle, pero que después llega al templo y se incomoda con la pasividad de los demás y se siente mejor que sus hermanos que se sientan alrededor en el templo. Esa también es una cisterna rota. ¿Es una buena acción atender a la gente en situación de calle? Claro que sí. Mi esposa ama ese ministerio, lo hace con todo su corazón. Pero si nos basamos y comenzamos a ver en menos a los demás hermanos y hay soberbia en nuestros corazones, es una cisterna rota que no contiene agua. Bendito sea el Señor. O también como esa persona que le gusta servir en la iglesia, que ama ser de los primeros, que está en el aseo, en la música y en todos los ministerios, pero que cuando no se le reconoce lo que está haciendo se enoja. ¿No le ha pasado a usted? Uno dice, este hermano que es servicial, que bueno, que me gustaría tener 10 en la iglesia, pero que el pastor, el líder tiene que reconocerlo porque si no el hermano se enoja. Ese hermano, esa hermana también está buscando en el reconocimiento de sus autoridades saciar su sed. Y es una cisterna rota porque lo que está haciendo en la casa del Señor es para su bien personal. Entonces que el Señor nos ayude, porque hay todas estas cisternas rotas que muchas veces tenemos en nuestra vida y que le están quitando la gloria al Señor.
Es difícil ver sobre todo las cisternas rotas del activismo en nuestras congregaciones, pero es muy necesario estar atento a ellas, que no caigamos en el activismo, sino que lo que nos mueva verdaderamente sea el amor al Señor. Bendito sea nuestro Dios. ¿Y qué debemos hacer? Puede ser la pregunta lógica. Si pareciera que todo lo que describió dice que estamos mal y que ¿qué podemos hacer? Pero la verdad es que hay algo que nunca se va a reemplazar y que es volver a las plantas del Señor. Clamar a esa fuente de agua viva inagotable para que sacie nuestra sed. Derramarnos en oración delante de la presencia de nuestro Dios. Y a lo mejor muchas de las ilustraciones de la cisterna rota anteriormente estuvieron hablando a tu vida de alguna u otra manera. Por tanto, hoy es tiempo de llegar a las plantas del Señor, quebrantar nuestro corazón. Hay una parte en el libro de Joel que dice: rasguen sus corazones y no rasguen sus vestidos. Es necesario ir delante de la presencia del Señor de una manera genuina y honesta para que Él sacie nuestra necesidad. Bendito sea el Señor. También debemos leer la Escritura de una manera especial, creyendo que ella es la voz de Dios. Porque a veces leemos la Biblia como si fuera un libro de historia o como si fuera lo que el Señor le habló a otras personas. Pero cada vez que tú abres este libro de manera honesta y genuina y quieres que Dios te hable, es voz de Dios para ti. Pero todo va en cómo tratemos a la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hoy, por medio de estas ilustraciones, creo que el Señor te está invitando a volver a sus plantas. Bendito sea nuestro Dios. Que experimentes una vez más la plenitud en Él, que es algo maravilloso, es algo impagable, que cuando hay un corazón de un hombre o de una mujer que se siente pleno en la presencia del Señor, es alguien que se nota. Cuando llega al templo y con la sola sonrisa pareciera que el Espíritu Santo se contriñe. Cuando uno ve a un hombre y una mujer que está viviendo en el centro y que se ha deleitado y que todos los días bebe de esa agua, de esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús, que cada mañana se arrodilla a hablar con su Señor, que no termina el día sin que ese hombre, esa mujer clame al Señor, es alguien que se nota, que da gusto acercarse y que da gusto hablar con ella. Por eso yo deseo tener una juventud que viva en el Señor. No sé si lo desea usted, no sé qué creen ustedes los líderes de sus iglesias, que deseamos tener jóvenes que el centro de su vida sea el Señor, o pastores presentes, deseamos tener una juventud verdaderamente convertida, que cada día viva para el Señor. Bendito sea nuestro Dios. A mí me encantaría que al cabo de esta vigilia dijéramos: yo quiero estar firme en la roca, yo quiero estar todos los días en la presencia del Señor, yo quiero todos los días beber de esa agua bendita, esa agua viva que produce salud en mi vida, esa agua bendita, esa agua viva que satisface toda mi sed, que ya no voy a tener que buscar en otra persona, en las cosas materiales, en este mundo, que sé que lo único que necesita mi vida lo puedo hallar y encontrar en el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Cuando uno va a la Escritura, encuentra tantos textos de hombres y mujeres que han puesto en el Señor toda su satisfacción y que Él ha sido su fuente de agua viva. Cuando leemos el Salmo 42, que es el salmo que está aquí en este cuadro, decimos: como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Bendito sea el Señor. O vemos el Salmo 73 cuando el salmista Asaf declara: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Dice: podrán desfallecer mi corazón y mi carne, pero mi Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú los destruirás porque te son infieles. Pero después dice el salmista: para mí
El bien es estar cerca de Dios. Él ha hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas tus obras. Y así como los salmistas, anhelo encontrar una generación que diga: solo el Señor es a quien yo deseo en esta tierra. Podrán haber muchas cosas, podrán haber muchas posesiones, podrá ofrecer el mundo montones de cosas que puedan parecer atractivas, pero que haya una generación que diga: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Bendito sea el Señor. Dos males tiene mi pueblo, que se alejaron de mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Por eso yo te quiero preguntar, amado o amada, ¿en este tiempo has estado bebiendo agua de la fuente de agua viva? ¿O has estado tomando agua de cisternas rotas, agua amarga que pareciera que nada te sacia, y que sigues incansablemente buscando qué es aquello que te falta? Bendito sea el Señor, porque hoy en día el Señor te hace esta invitación a que puedas beber agua viva.